Como todos saben, el Mundial de Brasil 2014 se aproxima. Fútbol, muchas mujeres y mucha samba. Hoy les vengo a traer algunos datos curiosos para que vayan y se lo cuenten a sus amigos, a su familia y sean el gran centro de atención. El primer campeón mundial fue Uruguay en 1930. La primera mascota en un mundial fue el León Willy en Inglaterra 1966. La primera expulsión en un mundial fue el chileno Carlos Caselli. Fue el primer expulsado en Alemania 1974. ¡Ay, esos chilenos! En 2006, el brasileño Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en un mundial, anotando 15 tantos. Todo un crack. En España, 1982, se hace la mayor goliza de la historia, 10-1 Hungría contra El Salvador, el primero anotando 10 tantos. El jugador más joven en jugar un mundial fue en España 1982, el irlandés Norman Whiteside con 17 años y 42 días. El camerunés Roger Milla es el caso contrario, jugando con 42 años y 38 días. Inglaterra no quiso participar en los mundiales del 30, 34 y 38 por ser los creadores del fútbol y creerse superiores por ello. El uruguayo José Batista ganó la tarjeta roja más rápida de la historia a los 56 segundos de empezar el partido. Todo un loquillo este chavo. El gol más rápido de la historia fue anotado por el turco Hakan Şükür a los 11 segundos de empezar el partido. Increíble. En Suiza 1954, la figura del mundial fue Ferenc Puskás, capitán de equipo y coronel del ejército húngaro. En Brasil 1950, la India, ya calificado, no pudo jugar ese mundial pues no podía jugar descalzo. Lástima. En todos los mundiales, el equipo anfitrión siempre ha superado la primera ronda y en 7 ocasiones ha ganado la final. Los goles más famosos, el de la mano de Dios y el gol del siglo, fueron anotados en el mismo partido, en México 86, Argentina contra Inglaterra. La Copa actual no fue la primera Copa del Mundo. Esta primera Copa se la quedó Brasil al ganar 3 veces seguidas el mundial. La primera mascota doble en un mundial fue en Alemania 76, estas fueron Tip y Tap. Este mundial, el de Brasil 2014, será el más caro de toda la historia. En el Mundial de México 86 nace la famosísima Ola. El partido entre Holanda y Portugal en Alemania 2006 fue el partido más amonestado de todos, pues se mostraron 16 tarjetas amarillas y hubo 4 expulsados. En 1994, el partido final entre Brasil e Italia terminaron totalmente sin goles. Este se definió en penales. Nunca había pasado esto en la historia y nunca ha vuelto a pasar. Esto fue todo por mi parte. Disfruten mucho el Mundial de Brasil 2014 y nos vemos hasta la próxima. Bye.